Bendiciones para todos. El tema de esta mañana, cuyo título es La salvación pasada, presente y futura. La salvación pasada, presente y futura. Suena un poco raro. Dirán algunos, hermano, entonces hay tres salvaciones. No, hermano, hay una sola. Pues Cristo murió una sola vez por los pecadores, de los cuales dijera Pablo, yo soy el primero. Qué bueno que todos digamos de la misma manera. Abran sus Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 6 hasta el verso 11. Romanos, capítulo 5, versículo 6 al verso 11. Dice así la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente, apenas muriera alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En una ocasión, un converso africano dijo a un misionero, cuando alguien me leyó la historia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, yo maldije a Judas, maldije a Poncio Pilato, maldije a los soldados romanos, maldije a los judíos. Sin embargo, cuando comprendí la muerte de Jesucristo, me maldije a mí mismo. Porque logré entender que Cristo había ido a la cruz a morir por mis pecados, por mis culpas. Pero fue hasta cuando leí con más profundidad. Así somos los seres humanos. Tratamos de culpar a los demás, pero menos a nosotros mismos. Sin embargo, a través de la palabra de Dios aprendemos que necesitamos aceptar nuestros pecados, nuestras culpas. Y es lo que este converso africano entendió, que Cristo había muerto por los pecadores. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 6, el punto de partida de Romanos capítulo 5, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Justo a tiempo, en el tiempo y en el espacio, como usted quiera interpretarlo o entenderlo. El punto es que Cristo murió por los impíos. Impío es profano, es malvado, es pecador, según el léxico griego español. Eso es el impío. Profano, malvado, pecador. Eso es el ser humano que no ha querido venir a los pies del Señor. Eso sigue siendo. Éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos. Estos términos no son nada elogiosos
No obstante, Dios todavía nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando una persona le ha ofendido a usted y usted le sigue amando y no siente ningún resentimiento por él y le sigue hostigando y ofendiendo, pero usted le sigue amando. Eso hizo Dios con nosotros los pecadores. A pesar de ser enemigos de Dios por nuestras acciones, por ese rechazo, sin embargo, Él nos amó de tal manera que todos lo sabemos, los que hemos querido entenderlo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El pasaje comienza describiendo la condición espiritual de la humanidad sin Cristo. La expresión a su tiempo en el griego proviene de kairos. Kairos, una palabra que indica un momento decisivo. Un momento decisivo. En el tiempo, a su tiempo. En el tiempo, a su tiempo. Podría referirse al momento indicado en los planes de Dios. Yo creo que sí. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia del Señor en Galacia, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Por eso Cristo dijo que no había venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir las profecías, a cumplir esa ley del Antiguo Testamento, porque nadie pudo cumplirla. Él sí la cumplió. En el pasado comienza describiendo la condición espiritual. No debemos de olvidar nosotros cuál era nuestra situación antes de venir a los pies de Cristo. No nos olvidemos ni perdamos de vista esas acciones, esas actitudes del pasado para no volverlas a hacer o a cometer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, nos da a entender que había un tiempo, sí, según Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al verso 21. Había un plan eterno. Llegó el momento de Dios, el tiempo, envió a su Hijo, envió para redimirnos a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos como un cadáver espiritualmente muerto en delitos y pecados. ¿Muriera usted por una persona mala? Es una pregunta. Leamos el versículo 7 y verso 8 de Romanos 5. Romanos capítulo 5, verso 7 y verso 8. Ciertamente, apenas muriera alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos poner varios ejemplos. Si a usted le dieran una opción, le ponen enfrente dos personas. Uno de ellos, Adolfo Hitler, quien sacrificó como 5 millones de judíos. Y le pusieran otra persona muy buena, pero usted tiene que morir por uno de ellos. ¿Por quién usted eligiera, optara morir? Usted diría, no, yo por la persona buena. Si voy a sacrificarme, que sea por alguien que vale la pena,
pero menos por Adolfo Hitler, un gran criminal. Sin embargo, Cristo murió por nosotros, los pecadores. Y una persona buena, si está en Cristo, amén, ha sido ya justificada en Cristo y por Cristo. Pero nosotros como seres humanos calificamos, y el calificativo sería, si yo me voy a sacrificar, sería por alguien que valga la pena. ¿Valdría la pena Adolfo Hitler, poniendo el ejemplo, para que usted muriera por él? Sin embargo, Cristo murió por Adolfo Hitler. Murió por todas aquellas personas malas, rete que malas. Solamente el ser humano ha tenido y tiene que reconocer el sacrificio de Cristo y arrepentirse de sus pecados y convertirse o bautizarse para el perdón de los mismos. Y de esa manera obtendrá el perdón y tiene que continuar siendo fiel hasta la muerte. Para nosotros es difícil entender esta clase de amor. Claro que sí, nos es difícil. Si usted me preguntara, ¿usted ama a su esposa? Yo respondería, ciertamente la amo. Ella es buena, amable, tiene una hermosa sonrisa, me ama y hace sacrificios por mí todos los días. Las esposas deben estarse riendo ahorita, porque yo solo hermanos veo ahí. No obstante, ¿qué tal si yo dijera o le dijera, ciertamente amo a mi esposa? Ella es agresiva y es fea. Y más con esta pandemia se ha engordado más. Y hace todo lo posible por herirme. Ella me odia. ¿Verdad que le costaría entender por qué la amo? Claro que sí. ¿Qué tal su relación con su esposa, hermano? O con su esposo, porque hay que poner en balanza los dos, porque también habemos esposos agresivos y esposas agresivas también. Pero es inadmisible que ya como cristianos mantengamos todavía esos residuos de esa agresividad. Entonces eso fue lo que hizo Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo amó a aquellos que le odiaban? Aquellos que le llevaron, después que le han capturado, a un remedio de juicio, que lo han escupido, lo han azotado, lo han desnudado, le han hecho pasar la vergüenza más grande del mundo, le han despojado de su ropa y lo han ridiculizado, vistiéndolo de rey y con un manto escarlata, dándole una vara como cetro y una hermosa corona de espinas. Sin embargo, dijo en la cruz del Calvario, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Hermano, es aprender esa lección y debemos aprenderla. Porque la persona que nos odia, ¿usted se va a sentir cómodo amarle? No, pero debemos de hacerlo. La palabra de Dios nos enseña que debemos de contrarrestar el mal con el bien. A quien nos haga un mal, hacerle un bien. ¿Es fácil eso? No, no lo es. Si alguien diría, no, hermano, para mí es sencillo, es fácil. Yo lo pongo en duda, porque somos humanos. Y la parte humana tiende a estar en guardia, a responder agresivamente porque le han agredido. Pero Jesucristo no respondió con agresión y todavía decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién es nuestro prójimo más inmediato? Nuestra esposa, viceversa, el esposo. Entonces, como que no encaja, como que no cuadra. Yo amo a mi esposa porque ella es agresiva conmigo, porque ella me odia. Ya como no estoy bien recto, ya también incluso uso bordón, ya me llama viejo esto, viejo el otro,
Y mire, solo son insultos y ni la comida me quiere servir. Es más, cuando me la sirve de vez en cuando y cuando me tira el plato, a veces se derrama. Y mire, me insulta todos los días. Me odia y me dice todo. Pero fíjese que yo la sigo amando. ¿Qué usted le diría? No, usted está loco. Usted es un masoquista. Usted es una masoquista. Sin embargo, la lección que viene de Jesucristo nos enseña lo contrario. El versículo 6 de Romanos, capítulo 5. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Los impíos, el versículo 8 dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo murió por los impíos, Cristo murió por nosotros. Dos términos más se usan en nuestro texto para describir el estado espiritual en que estaba la humanidad o estábamos antes de la venida de Jesucristo. Pablo escribe a los Romanos, capítulo 3, versículo 9 al verso 11, donde dice que no hay justo ni aún uno. Muchos interpretan mal. Dice, hermano, no somos justos. Hermano, estamos contradiciendo la Biblia. Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos bautizado para el perdón de los mismos, hemos sido justificados en la sangre de Cristo. Por nosotros mismos, no podemos justificarnos, sino es a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces sí, en otras versiones, justo se traduce como madurez. Hay hermanos maduros, hay hermanas maduras, justos en la fe. A eso se refiere. Entonces, pero antes que Cristo viniera, no había ni aún uno justo. ¿Por qué? Porque no estaba la redención, estaba el plan, pero él no había venido. Como dice 1 de Pedro, que ya lo mencioné, capítulo 1, verso 18 al verso 21. El plan eterno de redención. Cuando Cristo vino a esta tierra y comenzó su ministerio y murió en la cruz del Calvario, ahí da inicio y resucitó. Ahí da inicio la redención para toda la humanidad. ¿Y a qué precio? Para nosotros gratis. Pero a él que le costó la sangre de Cristo. ¿Para qué? Hechos 20:28? Para comprar, o con ella compró la iglesia del Señor, dice, la cual él ganó con su propia sangre. Hemos sido comprados a precio de sangre. Esto dijo Pablo a los hermanos de Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado. Ellos, los colosenses, no eran judíos, eran gentiles. Pero ya los judíos habían rechazado la redención, el plan de Dios. Entonces, por eso dice Juan 1:11 por ahí, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí viene el mundo gentil, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Por eso Pablo les está diciendo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, como gentiles, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Dios el Padre a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Ya es hora de que muchos que siguen dormidos en un letargo se levanten. Ya es hora, ya es tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño profundo o prolongado, dicen unas versiones. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Que no hemos sido salvos? Sí. Recuerden el tema, que es la salvación pasada, presente y futuro. La salvación pasada, se usa el versículo 6 de Romanos capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos el pasado, débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Llegaremos a punto 2 y número 3. Esto dijo el apóstol Pablo, ya hemos leído a los Romanos capítulo 13, verso 11. Salvación se refiere a nuestra salvación final. Cuando el Señor vuelva y nos lleve para estar con Él. A la luz de este evento inminente, Pablo dijo, y esto. Esta frase apunta hacia atrás y hacia adelante. Pablo dijo, y esta frase apunta hacia atrás y hacia adelante. Romanos capítulo 6, verso 23. No olvidemos que Pablo dice y nos dice a nosotros y a todos los seres humanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, porque la paga del pecado es muerte. ¿A qué muerte se refiere? ¿A la muerte física? No. El escritor a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice, porque establecido está para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ahí se está refiriendo a la muerte física, que todos debemos morir. Aquí se está refiriendo, porque la paga del pecado es muerte. Se está refiriendo a la muerte eterna, a la separación del día del juicio final, de la presencia de Dios. Muerte, segunda muerte, separación de la presencia de Dios. Aquí se está refiriendo a la segunda muerte, no a la primera muerte física, no, sino a la segunda muerte, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios, en otras palabras. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, más el regalo que no lo merecemos de parte de Dios, es gratis y es para vida eterna. Punto número 2, salvación presente. Salvación presente, Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya, oiga bien, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hemos sido ya justificados, lo que yo decía hace unos minutos atrás, que el ser humano es justificado solamente a través del sacrificio de Cristo, pero no porque Cristo murió por todos, bueno, pues ya soy justificado. No, tenemos que reconocer ese sacrificio. Tenemos que, como le dijo Cristo a Nicodemo, nacer de nuevo para ver el reino y nacer del agua y del espíritu para entrar al reino. Tenemos que tener fe. Tenemos que confesar como confesó el etíope a Felipe el evangelista. Creo que Cristo es el Hijo de Dios. En Hechos, capítulo 8, versos 37 en adelante. Creo que Cristo es el Hijo de Dios. Confesó. Tenemos que confesar. Tenemos que bautizarnos para el perdón de los pecados. Salvación futura. Salvación futura. Romanos capítulo 5, versículo 9 al verso 11. Porque si siendo enemigos, que éramos nosotros como gentiles y como judíos también, porque después de la muerte de Cristo, tanto el judío como el gentil debían de hacer lo mismo para ser salvos.
porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Futuro, seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Lo hemos entendido? Claro que sí. Todos los que somos miembros de la iglesia del Señor, pero que no se nos olvide. Y los que no lo han hecho, bueno, ahí tienen. Una vez más, Pablo recalcó que somos salvos por Él, esto es, por Cristo. Somos salvos de pecados pasados, salvos día tras día, y al final seremos salvos en la eternidad por la preciosa sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Salvos al final por la sangre del Cordero. Conclusión. Hay muchos que sí necesitan encontrar el camino a casa. En una ocasión, una niña escuchó a un predicador decir que el ser humano sin Cristo estaba perdido. Y esta niña tenía apenas 4 años y dobló sus rodillas en su hogar esa tarde, esa noche, y dijo: Padre, te ruego, te pido, para que los que están perdidos encuentren el camino a casa. Amiga, amigo, si usted está perdida, el camino está ahí. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quiere venir usted hoy día a los pies de Cristo? Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad y la vida. ¿Quiere venir usted? Puede hacerlo. La decisión es suya. Dios le ama y Dios nos ama a todos. Que el Señor les bendiga y le esperamos a las 6 de la tarde nuevamente.